Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Las batallas espirituales de la Biblia. Las batallas espirituales son un concepto que se refiere a conflictos o luchas que ocurren en un nivel espiritual o metafísico, más allá de lo físico y tangible. Esas batallas se relacionan comúnmente con creencias religiosas y espirituales y se presentan en diversas tradiciones y filosofías en todo el mundo. En la mayoría de los casos, las batallas espirituales se consideran luchas entre fuerzas o entidades espirituales opuestas, como el bien y el mal, la luz y la oscuridad, Dios y el diablo, o energías positivas y negativas. Estas luchas pueden manifestarse en la vida cotidiana de las personas a través de tentaciones, conflictos internos, dificultades emocionales o situaciones problemáticas que se atribuyen a la influencia de fuerzas espirituales. Así que en este video daremos un importante viaje a las sagradas páginas de la historia bíblica, donde te sumergirás en las batallas espirituales más impactantes de la Biblia. Desde conflictos entre fuerzas celestiales hasta enfrentamientos terrenales entre la luz y la oscuridad, miraremos los momentos más cruciales en los que el bien y el mal chocaron en una lucha sin precedentes, donde se libraron batallas de proporciones impresionantes. La Biblia contiene muchas historias de batallas espirituales y desafíos que las personas enfrentaron en su fe y relación con Dios. Aquí algunas de las batallas espirituales prominentes en la Biblia. La caída de Lucifer. Antes de la creación del mundo, Lucifer, un ángel poderoso, se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás. La caída de Lucifer y su transformación en Satanás es un episodio central en la Biblia que se puede considerar una batalla espiritual de proporciones cósmicas. Aunque no se describe como un enfrentamiento directo entre ángeles o seres divinos, la rebelión de Lucifer contra Dios y su posterior caída son representativas de una lucha espiritual que se lleva a cabo en el ámbito celestial. La historia de la caída de Lucifer se encuentra en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Se describe como Lucifer, un ángel poderoso y hermoso, se rebeló contra Dios debido a su orgullo y deseo de ser igual a Dios. Esta rebelión condujo a su expulsión del cielo y su transformación en Satanás, el adversario de Dios y el enemigo de la humanidad. Según la tradición, Lucifer era un ángel muy poderoso y hermoso, un ser celestial creado por Dios. Sin embargo, Lucifer desarrolló un corazón lleno de orgullo y ambición desmedida. Deseaba ser igual a Dios y buscaba su propia gloria en lugar de someterse a la voluntad divina. Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y enemigo de la humanidad. Su objetivo principal es alejar a las personas de la fe y la obediencia a Dios, promoviendo el pecado y la maldad en todo el mundo. Aunque no hay un relato detallado de una batalla física, la lucha espiritual aquí radica en la rebelión de Lucifer y su deseo de usurpar el lugar de Dios. La caída de Lucifer es una representación dramática de cómo las fuerzas espirituales pueden estar en conflicto, incluso en el ámbito celestial. La historia de la caída de Lucifer y su transformación en Satanás también establece el tono para la lucha continua sobre el bien y el mal en el mundo. Satanás, como adversario de Dios, busca tentar y engañar a la humanidad, lo que desencadena una batalla espiritual en la que los individuos deben elegir entre seguir a Dios o dejarse influenciar por las tentaciones del mal. En resumen, la caída de Lucifer y su conversión en Satanás es una representación arquetípica de una batalla espiritual en la Biblia, que establece el contexto para el conflicto entre el bien y el mal, tanto en el ámbito celestial como en el terrenal. La historia de Job. Satanás desafía la fe de Job al causarle una serie de pruebas y adversidades extremas en las que Job mantiene su fe a pesar de la adversidad. La historia de Job en la Biblia es definitivamente un ejemplo prominente de una batalla espiritual. Aunque no es una confrontación física o militar, es una lucha espiritual profunda y compleja que se desarrolla en el ámbito de la fe, el sufrimiento y la confianza en Dios. La historia de Job se encuentra en el libro de Job, que lleva su nombre en el Antiguo Testamento. Job era un hombre justo y piadoso, que vivía una vida próspera y feliz. Sin embargo, Satanás cuestiona la autenticidad de la fe de Job y sugiere que solo sirve a Dios debido a sus bendiciones materiales. Dios permite que Satanás pruebe a Job,
Y así comienza una serie de pruebas y sufrimientos extremos que afectan a Job en todos los aspectos de su vida. A lo largo de la historia, Job enfrenta la pérdida de su riqueza, salud, y sus amigos y familiares también lo cuestionan. Lucha con preguntas profundas sobre el sufrimiento, la justicia y la naturaleza de Dios. A pesar de todo su sufrimiento y confusión, Job se mantiene firme en su fe y se niega a maldecir a Dios. La batalla espiritual en la historia de Job involucra la lucha de Job por comprender el propósito del sufrimiento y mantener su fe en medio de la adversidad. Mientras que Satanás intenta llevarlo a renunciar a su fe, Job se mantiene firme y continúa buscando respuestas y reconciliación con Dios. Esta lucha espiritual pone a prueba la relación de Job con Dios y su confianza en la justicia divina, mientras también plantea cuestiones profundas sobre el sufrimiento humano y el misterio de la voluntad de Dios. Al final de la historia, Dios habla con Job y le revela su grandeza y sabiduría, aunque no se le proporcionan respuestas definitivas a todas sus preguntas. Job experimenta una transformación espiritual y una profunda humildad ante la presencia de Dios. La tentación de Adán y Eva. La tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén es sin duda una batalla espiritual importante en la narrativa bíblica. Esta historia se encuentra en el libro del Génesis y representa un conflicto espiritual entre la obediencia a Dios y la seducción de Satanás. En esta batalla espiritual, Satanás se presenta en forma de serpiente y engaña a Eva al poner en duda la palabra de Dios y sugiriendo que comer el fruto prohibido les otorgaría sabiduría y conocimiento. Eva cede a la tentación y come del fruto, y luego persuade a Adán a hacer lo mismo. Esta desobediencia a la voluntad de Dios tiene consecuencias significativas, ya que marca la entrada del pecado en el mundo y altera la relación armoniosa entre Dios y la humanidad. La batalla espiritual en este relato involucra la lucha entre la voluntad de Dios y la tentación de desobedecer esa voluntad. Satanás busca distorsionar la verdad y sembrar la desconfianza en la mente de Adán y Eva. Esta historia ilustra cómo el enemigo espiritual, representado por Satanás, busca socavar la relación del ser humano con Dios al fomentar la desobediencia y la separación espiritual. La tentación de Adán y Eva es un recordatorio poderoso de la fragilidad humana y la realidad constante de la lucha espiritual en la vida de las personas. En última instancia, la batalla espiritual de la tentación de Adán y Eva se extiende a lo largo de la historia humana, ya que cada individuo se enfrenta a elecciones similares entre seguir a Dios o ceder a las tentaciones del mal. La lucha de Jacob con el ángel. Jacob era un patriarca bíblico que había engañado a su hermano Esaú para obtener la bendición de su padre Isaac. Después de años de vivir lejos de su familia, Jacob se preparó para reunirse con Esaú. Temiendo su venganza en la víspera del encuentro con su hermano Jacob, se encontró solo en el campamento y un hombre misterioso luchó con él. La lucha de Jacob con el ángel, descrita en el libro del Génesis, en la Biblia, es otro ejemplo de una batalla espiritual significativa, aunque es un encuentro único y personal. Tiene profundas implicaciones espirituales y simbólicas. En esa historia, Jacob, uno de los patriarcas de Israel, se encuentra solo en un lugar cuando un hombre, que posteriormente se revela como un ángel, aparece y lucha con él durante toda la noche. La lucha es intensa y se dice que Jacob lucha con determinación. Al final de la lucha, el ángel toca el muslo de Jacob, dejándolo cojeando, pero Jacob se niega a soltarlo hasta que le bendiga. El ángel le cambia el nombre a Israel, que significa luchador de Dios, y le bendice. Esta lucha espiritual tiene varios niveles de significado. Por un lado, representa la lucha interior y la transformación personal de Jacob. La lucha con el ángel puede verse como una lucha interna de Jacob con su propia identidad, su pasado y sus decisiones. Al vencer al ángel, Jacob emerge transformado y bendecido, lo que refleja su crecimiento espiritual y su renovado compromiso con Dios. Además, esta historia también puede interpretarse como una lucha con lo divino y una muestra de la interacción entre el humano y el espiritual. La lucha de Pablo contra el pecado. La lucha de Pablo contra el pecado puede ser considerada una forma de batalla espiritual en la perspectiva cristiana. El apóstol Pablo, en sus epístolas del Nuevo Testamento, habla en varias ocasiones sobre la lucha interna que experimenta entre su naturaleza pecaminosa y su deseo de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Un pasaje relevante se encuentra en Romanos,
donde Pablo describe la lucha interna que siente entre su deseo de hacer lo bueno y su tendencia al pecado. Él habla de cómo el pecado parece habitar en él y cómo lucha contra esa influencia pecaminosa. Este pasaje refleja una batalla espiritual en el sentido de que representa la lucha interna entre las fuerzas del pecado y la gracia divina en la vida de un creyente. Además de Romanos, Pablo también habla sobre esta lucha en otras epístolas, como en Gálatas, donde contrasta los deseos de la carne con los del espíritu, y en Efesios, donde anima a los creyentes a ponerse la armadura de Dios para resistir las acechanzas del demonio. En la perspectiva cristiana, esta lucha contra el pecado es espiritualmente significativa, ya que refleja la tensión entre la naturaleza pecaminosa de la humanidad y el deseo de vivir en conformidad con la voluntad de Dios. La superación de esta lucha espiritual a menudo se considera posible a través de la ayuda del Espíritu Santo y la gracia divina. El desafío de Elías en el Monte Carmelo. El desafío de Elías en el Monte Carmelo, registrado en el libro de Primera de Reyes en la Biblia, es significativamente un ejemplo de una batalla espiritual. Aunque no se trata de un conflicto físico directo, es una confrontación espiritual y simbólica que muestra el poder de Dios sobre las falsas deidades y la importancia de la fe y la obediencia. En esta historia, el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. El rey Acab y su esposa Jezabel habían promovido la adoración a Baal, un dios falso, en lugar de adorar al Dios verdadero de Israel. Elías reta a los profetas de Baal a un concurso. Cada uno debe preparar un sacrificio y el Dios que responda con fuego desde el cielo será reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal intentan en vano durante horas invocar a su Dios, pero no hay respuesta. Luego Elías construye su altar y pide a Dios que envíe fuego para consumir el sacrificio. Dios responde de inmediato, y el fuego cae del cielo, quemando el sacrificio y demostrando claramente que el Dios de Israel es el Dios verdadero y poderoso. Esta confrontación en el Monte Carmelo es una batalla espiritual en el sentido de que se trata de una lucha entre las fuerzas espirituales de la verdad y la falsedad. Elías representa la fidelidad al Dios verdadero, mientras que los profetas de Baal simbolizan la idolatría y la adoración a falsos dioses. La tentación de Jesús en el desierto. Después de su bautismo, Jesús es tentado por Satanás en el desierto, pero resiste las tentaciones usando la palabra de Dios. La tentación de Jesús en el desierto es claramente una batalla espiritual crucial en la narrativa bíblica. Esta historia se encuentra en los Evangelios del Nuevo Testamento, en Mateos, Marcos y Lucas. Representa un enfrentamiento espiritual entre Jesús y Satanás, con importantes implicaciones teológicas y éticas. Después de su bautismo, Jesús se retiró al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante este periodo, Satanás se acercó a Jesús y le tentó en 3 ocasiones. Cada tentación representaba una oferta para que Jesús se apartara del camino de la obediencia y servicio de Dios, y en cambio, siguiera un camino que satisfaría sus necesidades personales o demostraría su poder. En la primera tentación, Satanás insta a Jesús a convertir las piedras en pan para satisfacer su hambre. En la segunda tentación, Satanás le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo si se postra y lo adora. En la tercera tentación, Satanás le incita a demostrar su divinidad, lanzándose desde un lugar alto para que los ángeles lo salven. La tentación de Jesús en el desierto es una batalla espiritual en el sentido de que se trata de un enfrentamiento entre las fuerzas del mal representadas por Satanás y la voluntad de Dios personificada en la figura de Jesús. A través de estas tentaciones, Satanás busca socavar la identidad y misión de Jesús, tratando de apartarlo del camino de la obediencia y la redención que Dios le ha encomendado. Jesús responde a cada tentación con la palabra de Dios, rechazando las ofertas de Satanás y reafirmando su compromiso con la voluntad divina. La batalla final en Apocalipsis. La batalla final en el libro del Apocalipsis es un ejemplo sobresaliente de una batalla espiritual en la narrativa bíblica. Se describe en Apocalipsis y presenta un enfrentamiento culminante entre las fuerzas del bien, lideradas por Jesucristo, y las fuerzas del mal, encabezadas por Satanás y sus seguidores. En esta visión apocalíptica, el apóstol Juan ve a Jesucristo montado en un caballo blanco y seguido por un ejército de ángeles y santos vestidos de lino fino y blanco. Jesús viene a ejercer juicio y justicia sobre el mal y a establecer su reino de manera definitiva. El dragón, que representa a Satanás, y las bestias malignas son derrotados y arrojados al lago de fuego.
Esta victoria de Jesucristo simboliza la derrota final del mal y la instauración de la justicia y la paz eterna en el reino de Dios. La batalla final en Apocalipsis es una representación espiritual de la lucha entre el bien y el mal, el triunfo de Dios sobre las fuerzas del enemigo y la consumación de la historia humana según el plan divino. Esta batalla espiritual trasciende lo físico y representa la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas malignas que han influenciado el mundo a lo largo de la historia. Además, la batalla final en Apocalipsis subraya la importancia de mantener la fe y la esperanza en medio de las dificultades y pruebas. Anima a los creyentes a perseverar en la confianza en Dios, a pesar de las apariencias temporales, y a recordar que, en última instancia, Dios prevalecerá sobre el mal y establecerá su reino de justicia y paz. ¿Y tú? ¿Has librado una batalla espiritual? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, apóyame con un like y compartiendo para que llegue a más personas. Muchas gracias. Dios los bendiga.